El Comentario Podcast presenta noticias bien contadas. Bienvenidos a todos los oyentes de este programa Noticias Bien Contadas, un informativo creado por Agustín Sancho Cubero para su podcast El Comentario. Nos encontramos en un momento de la historia donde la realidad parece haber sido guionizada por un escritor de comedias negras con un gusto excesivo por el absurdo y el esperpento. Iniciamos este recorrido por la actualidad fijando la mirada en el panorama político nacional. Ese tablero de ajedrez donde las piezas se mueven solas y los jugadores parecen estar más pendientes de la merienda que de la estrategia. La situación en el Congreso de los Diputados se asemeja cada vez más a una corrala de vecinos mal avenidos, donde los gritos tapan las razones y las razones se esconden debajo de las alfombras rojas que ya empiezan a deshilacharse. El gobierno central, capitaneado por una resistencia que desafía las leyes de la física y de la lógica parlamentaria, navega en un mar de incertidumbres mientras la oposición intenta soplar con fuerza para hundir un barco que parece estar hecho de corcho y ambición. Las alianzas se firman con tinta invisible y los acuerdos se rompen antes de que se seque el sello oficial, dejando a la ciudadanía con una sensación de vértigo constante, como si viviéramos en una montaña rusa diseñada por alguien que odia las medidas de seguridad. La corrupción, esa vieja conocida que nunca se va del todo y que siempre encuentra un hueco en la primera plana, ha vuelto a asomar su hocico aceitoso en las instituciones. Se habla de tramas que involucran a personajes que parecen sacados de una novela de espionaje de serie B, con maletines que viajan en trenes de alta velocidad y despachos donde el aire huele a rancio y a acuerdos bajo cuerda. Los nombres de los implicados bailan en una danza macabra de filtraciones y sumarios judiciales que se extienden durante décadas, asegurando que cuando llegue la sentencia, el culpable ya sea un anciano entrañable que no recuerda ni dónde dejó las llaves de casa, mucho menos dónde escondió los millones de euros detraídos del erario público. Es fascinante observar cómo la indignación social se diluye entre memes de gatitos y discusiones sobre si la tortilla de patatas debe llevar cebolla o no, mientras los cimientos del sistema crujen bajo el peso de la avaricia más descarada. Si cruzamos las fronteras y miramos hacia el exterior, el panorama no es mucho más alentador. El mundo parece haberse convertido en un patio de colegio donde los niños grandes tienen armas nucleares y un ego del tamaño de un pequeño planeta. Las tensiones geopolíticas en el este de Europa y en el Oriente Medio continúan desangrando la esperanza de una paz duradera, mientras los líderes mundiales se reúnen en cumbres de lujo para decidir qué tipo de canapé se servirá en la próxima catástrofe global. La diplomacia se ha convertido en un ejercicio de cinismo extremo donde se estrechan manos que minutos antes estaban firmando órdenes de embargo o de bombardeo. En el lejano Oriente, la potencia emergente observa con una sonrisa enigmática cómo Occidente se consume en sus propias contradicciones internas, esperando pacientemente el momento de comprar las cenizas a precio de saldo. Cambiando radicalmente de tercio y sumergiéndonos en las aguas pantanosas de la televisión y la prensa rosa, nos encontramos con un espectáculo que roza lo dantesco. Los canales de entretenimiento han decidido que la dignidad es un lujo innecesario y han apostado por formatos donde el conflicto y el vacío intelectual son los reyes de la audiencia. La última edición del programa de telerrealidad de moda ha batido récords de estulticia, con concursantes que no saben situar su propio país en un mapa pero que conocen perfectamente el ángulo exacto para hacerse un autorretrato que les garantice 3000 me gusta en las redes sociales. Los amores y desamores de los famosos de segunda división ocupan horas de programación, con rupturas que se anuncian por capítulos y reconciliaciones que coinciden sospechosamente con el lanzamiento de un nuevo perfume o una línea de ropa fabricada en condiciones dudosas. La aristocracia del corazón se ha democratizado tanto que ahora cualquier hijo de vecino con un escándalo a cuestas puede reclamar su trono en el plató de turno, mientras el público asiste con una mezcla de fascinación y horror a este desfile de vanidades de bajo coste. En el mundo de las tendencias virales, la estupidez humana sigue encontrando nuevas y creativas formas de manifestarse. Se ha puesto de moda un desafío en Internet que consiste en comer alimentos envueltos en plástico mientras se baila una canción de ritmo frenético, una práctica que ha llevado a las urgencias de los hospitales a cientos de jóvenes con problemas de deglución y un sentido de la vergüenza inexistente. Los algoritmos de las redes sociales, esos nuevos dioses invisibles que dictan lo que debemos pensar y desear, nos bombardean con imágenes de vidas perfectas que solo existen detrás de un filtro de belleza y una iluminación estratégica. La gente pasea por las calles como zombies tecnológicos, mirando fijamente una pantalla de cristal mientras la vida real sucede a su alrededor sin que se den cuenta de
Que el mundo es mucho más que un flujo infinito de vídeos cortos y noticias falsas. Hablemos de la curiosidad más bizarra de la semana, que nos llega desde una pequeña localidad donde los vecinos aseguran haber visto a un cartero que entrega las cartas montado sobre un avestruz amaestrado. El hombre, que afirma que el precio del combustible es un insulto a la inteligencia humana, decidió adoptar al ave como medio de transporte ecológico y rápido. Las imágenes del animal corriendo a 40 km/h por las calles empedradas mientras el funcionario intenta mantener el equilibrio y no perder la saca de los certificados han dado la vuelta al globo, convirtiéndose en el símbolo de una resistencia rural contra la modernidad asfixiante. Por supuesto, las autoridades locales ya están pensando en cómo multar al cartero por circular sin matrícula de avestruz, demostrando que la burocracia es el único depredador que no tiene rival en la naturaleza. Volviendo a la política, pero esta vez con un tinte más esperpéntico, se rumorea que un destacado líder regional ha contratado a un vidente personal para que le asesore sobre el color de las corbatas que debe usar en los mítines. Según fuentes cercanas al despacho oficial, el adivino lee el futuro en las posas del café de máquina y asegura que el destino de la nación depende de sí. El dirigente usa un tono azul cobalto o un rojo pasión cuando habla de la reforma de los estatutos de autonomía. Este nivel de misticismo gubernamental nos indica que hemos vuelto a la Edad Media, pero con conexión wifi y teléfonos inteligentes, donde los chamanes de la imagen pública tienen más poder que los economistas o los sociólogos. En el ámbito de la cultura, o de lo que queda de ella en este siglo de consumo rápido, se ha inaugurado una exposición en la capital que consiste en una sala vacía donde se proyectan sombras de objetos que nunca estuvieron allí. El artista, un joven con gafas de pasta y una bufanda de lana en pleno agosto, afirma que su obra busca denunciar la vacuidad de la existencia moderna y la ausencia de referentes sólidos en la sociedad contemporánea. La entrada cuesta 20 euros y la lista de espera para ver la nada absoluta se extiende hasta el próximo mes de octubre, lo que nos da una idea bastante aproximada de que el arte actual es, en gran medida, un experimento social para ver cuánto dinero está dispuesta a pagar la gente por sentirse intelectualmente superior mientras mira una pared en blanco. No podemos olvidar la crónica de sucesos, que en esta ocasión nos trae la historia de un ladrón que fue detenido tras quedarse dormido en el sofá de la casa que estaba robando. Al parecer, el delincuente encontró que la vivienda tenía una calefacción tan agradable y un televisor de 80 pulgadas, con una serie de intriga tan apasionante que decidió tomarse un descanso antes de vaciar las joyas del dormitorio. Los dueños de la casa lo encontraron roncando plácidamente con un bol de palomitas a medio terminar y un mando a distancia en la mano, lo que facilitó enormemente la labor de la policía, que solo tuvo que despertarlo para ponerle las esposas y llevarlo a comisaría, donde seguramente la televisión sea de una calidad mucho inferior. En las últimas horas, ha surgido una polémica en el mundo del deporte profesional debido a la decisión de un equipo de fútbol de sustituir a su entrenador por una inteligencia artificial de última generación. El club argumenta que el algoritmo no tiene sentimientos, no se deja llevar por el ego y puede analizar millones de datos tácticos en milisegundos para tomar la decisión más eficiente en el campo. Los jugadores están desconcertados porque no saben cómo protestar a un ordenador cuando los deja en el banquillo, y la afición se pregunta si el próximo paso será sustituir a los delanteros por robots que nunca fallen un penalti. El fútbol, ese deporte que antes era de barro y pasión, se está convirtiendo en una hoja de cálculo gigante donde la emoción se mide en bits y el sudor en refrigerante líquido. En el mundo de la prensa del corazón, se comenta con insistencia la posible boda entre una famosa heredera de un imperio hotelero y un joven que se ha hecho conocido por ser el mejor imitador de sonidos de animales del mundo. La pareja, que se conoció en una fiesta privada en una isla del Pacífico, asegura que su amor trasciende el lenguaje humano y que se comunican mediante silbidos de delfín y rugidos de león cuando están a solas. La boda promete ser el evento social del año, con invitados que tendrán que asistir disfrazados de su especie favorita y un banquete compuesto exclusivamente por productos recolectados en el bosque por ardillas entrenadas. Es, sin duda, la culminación de una tendencia donde la excentricidad es la única moneda de cambio válida para mantenerse en el candelero. Si echamos un vistazo a las noticias de economía, nos encontramos con que una nueva criptomoneda basada en el valor de las pelusas de debajo del sofá ha subido un 500% en su primera semana de cotización. Los inversores, desesperados por encontrar el próximo gran pelotazo financiero, están vaciando sus salones en busca de material para invertir,
ignorando que el valor de mercado de cualquier cosa hoy en día es tan sólido como un castillo de naipes en medio de un huracán. Los expertos advierten de una burbuja inminente, pero nadie parece escucharlos mientras la aplicación del teléfono muestre números verdes y la promesa de una jubilación anticipada en una playa de las Bahamas. Mientras tanto, en el Congreso, la última sesión de control al gobierno ha derivado en una competición de insultos ingeniosos y referencias a series de televisión populares. Los políticos han descubierto que es mucho más efectivo para su marca personal lanzar una frase lapidaria que se convierta en tendencia en redes sociales que explicar detalladamente una ley de presupuestos que nadie va a leer. El debate público se ha degradado hasta convertirse en una sucesión de monólogos de humor de baja estofa, donde el objetivo no es convencer al adversario sino humillarlo delante de las cámaras para conseguir unos cuantos segundos de gloria en el telediario de la noche. La sanidad pública también ocupa titulares con la huelga de los médicos de familia, que reclaman más tiempo para atender a los pacientes y menos burocracia que los asfixie. En respuesta, algunos responsables políticos han sugerido que los pacientes se autodiagnostiquen utilizando tutoriales de vídeo en Internet, lo que ha provocado una indignación lógica entre los profesionales del sector. La idea de que una operación de apéndice pueda realizarse siguiendo los pasos de un joven con gorra de béisbol en una pantalla digital es el sueño húmedo de los gestores que solo ven números donde hay personas con dolores reales y miedos profundos. En el apartado de ciencia y tecnología, unos investigadores han anunciado la creación de un dispositivo que permite traducir el lenguaje de las plantas al castellano antiguo. Según los científicos, los geranios de los balcones pasan la mayor parte del tiempo quejándose de la calidad del agua del grifo y criticando los gustos musicales de sus dueños. Este avance, que podría revolucionar la jardinería doméstica, también abre la puerta a situaciones incómodas donde tu cactus te reproche que hace 3 meses que no le das ni un poco de atención mientras tú le cuentas tus problemas sentimentales. La privacidad está muerta, incluso entre los seres fotosintéticos. Hablando de privacidad, una red social muy popular ha sido multada con varios miles de millones de euros por utilizar los micrófonos de los teléfonos para escuchar las conversaciones de los usuarios mientras duermen. Al parecer, la empresa quería saber qué soñamos para ofrecernos publicidad personalizada de almohadas, somníferos o viajes a destinos exóticos que aparecen en nuestras fantasías nocturnas. El hecho de que ni siquiera en el mundo de los sueños estemos a salvo del capitalismo voraz es una señal clara de que el futuro que imaginaron los escritores de distopías se ha quedado corto comparado con la realidad que hemos construido entre todos con alegría y despreocupación. En el ámbito local, un ayuntamiento del sur ha decidido que, para ahorrar en iluminación navideña, los vecinos deben llevar linternas en la cabeza y caminar en círculos por la Plaza Mayor para crear un efecto festivo. La medida, que ha sido recibida con una mezcla de mofa y resignación, es un ejemplo perfecto de cómo la gestión municipal puede llegar a niveles de surrealismo que dejarían a Salvador Dalí rascándose la cabeza con incredulidad. El alcalde insiste en que es una iniciativa sostenible y saludable que fomenta el ejercicio físico y la convivencia vecinal, aunque lo más probable es que acabe con media población chocando entre sí en la oscuridad. En la sección de tendencias de moda, se ha impuesto el uso de ropa fabricada con papel de periódico reciclado. Una opción muy económica pero que presenta graves problemas cuando empieza a llover o cuando te sientas en un banco recién pintado. Los diseñadores aseguran que es una declaración política contra la fast fashion, pero los usuarios se quejan de que a veces llevan las noticias de la sección de deportes escritas en la espalda y eso atrae a curiosos que se quedan leyéndoles la chaqueta en el metro. Es el precio que hay que pagar por ser el más moderno del barrio y contribuir a la salvación del planeta mientras pareces una edición dominical con piernas. Para ir cerrando este bloque de noticias bien contadas, debemos mencionar el extraño caso del meteorito que cayó en el jardín de un hombre jubilado y que resultó ser una bola de detritus congelado expulsada por un avión comercial a gran altura. El hombre, que al principio pensó que era un regalo de las estrellas y que iba a hacerse rico vendiéndolo a la universidad, se llevó la mayor decepción de su vida al descubrir la naturaleza real del objeto. Es una metáfora perfecta de los tiempos que corren, donde a menudo confundimos la basura que nos cae del cielo con una oportunidad celestial, solo para darnos cuenta de que la realidad suele tener un olor mucho más desagradable del que esperábamos. La política internacional nos deja también una perla final con el anuncio de un país centroeuropeo que quiere prohibir el uso de corbatas en el Parlamento porque, según dicen,
Restringen el flujo de sangre al cerebro y eso explica las decisiones absurdas que se han tomado en la última década. La propuesta ha generado un debate nacional sobre la etiqueta y el respeto institucional, mientras que los fabricantes de corbatas se han manifestado en las calles exigiendo que se respete su derecho a seguir apretando los cuellos de los legisladores. Mientras tanto, el mundo sigue girando ajeno a estas discusiones, con la esperanza de que algún día, por puro error estadístico, algo empiece a tener sentido. No podemos dejar de lado el último grito en la prensa rosa, que es el romance secreto entre un futbolista de élite y una inteligencia artificial que gestiona los semáforos de una gran ciudad. Él dice que ella es la única que lo entiende y que siempre sabe cuándo darle luz verde para avanzar en la vida, mientras que los amigos del jugador están preocupados por si la relación termina en un cortocircuito emocional o en un atasco monumental en la hora punta. La boda se celebrará en un servidor de alta capacidad y los invitados recibirán un enlace para asistir de forma virtual desde sus sofás, ahorrándose el gasto en traje y peluquería, lo cual es de agradecer en estos tiempos de inflación galopante. La inflación, precisamente, es el tema que cierra nuestras noticias de economía, con el precio del aceite de oliva alcanzando niveles que obligan a los ciudadanos a custodiar las botellas en cajas fuertes o a utilizarlas solo en ocasiones especiales como bodas, bautizos o cuando el rey da su discurso de Navidad. Se dice que en algunos barrios ya se utiliza el aceite virgen extra como moneda de cambio para pagar el alquiler, o para comprar coches de segunda mano, lo que nos devuelve a un sistema de trueque donde lo que importa no es el oro ni el papel moneda, sino lo que tienes en la despensa para aliñar la ensalada. En el panorama de la televisión, un nuevo programa de cocina ha decidido dar un giro radical y los concursantes deben cocinar utilizando únicamente herramientas de la edad de piedra. No hay fuegos, ni batidoras, ni hornos microondas, solo piedras para hacer fuego y huesos afilados para cortar la carne de mamut sintético. El espectáculo de ver a famosos intentando asar una costilla frotando dos palos mientras se quejan de que se les rompen las uñas de porcelana está siendo el éxito de la temporada, demostrando una vez más que el público disfruta viendo cómo los que viven en el lujo se enfrentan a la cruda realidad de la supervivencia básica, aunque sea en un plató con aire acondicionado. Finalmente, en el mundo de lo bizarro extremo, se ha reportado que en una isla del Atlántico las cabras han empezado a organizar asambleas para protestar por la falta de pasto de calidad. Un turista grabó un vídeo donde se ve a un grupo de estos animales balando rítmicamente frente a la oficina del guarda forestal, en lo que parece ser una manifestación perfectamente estructurada con líderes y todo. Si los animales empiezan a sindicalizarse, es probable que lo próximo sea que las vacas nos cobren por la leche en función del precio del mercado de futuros de la alfalfa, cerrando así el círculo de un mundo donde la lógica ha decidido tomarse unas vacaciones permanentes y nos ha dejado a todos al mando de un barco sin timón. Así llegamos al término de este recorrido por la actualidad más disparatada y veraz que se pueda encontrar en las ondas digitales, esperando que esta ración de realidad bien contada les haya servido para entender un poco mejor este caos que llamamos vida cotidiana. La verdad está ahí fuera, pero normalmente está demasiado ocupada haciéndose un selfie como para venir a explicarnos qué está pasando realmente en los pasillos del poder o en los camerinos de la fama. Nos despedimos con la promesa de volver con más historias que desafíen su capacidad de asombro y que les hagan cuestionarse si lo que leen en los periódicos es información o un guión de una película de terror que no termina nunca de rodarse. Mantengan sus linternas encendidas y sus avestruces listos, porque el mañana siempre trae una nueva sorpresa en forma de decreto ley o de escándalo amoroso entre un cantante y un robot aspirador. Guión, dirección y realización Agustín Sancho Cubero.